pero es importante resaltar que, digamos que el personal médico capacitado para realizar esta técnica pues es muy limitado y generalmente la determinación se suele circunscribir a los 3 puntos mencionados anteriormente. Listo, siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de la FED, ¿sí? Y de la clasificación de esta, que va a ser muy importante puesto que va a enfocar el manejo del paciente. Entonces, una vez se diagnostica la falla cardíaca, se debe determinar qué FEBI tiene el paciente, si es reducida, moderadamente reducida o preservada. Resaltando que en la preservada, esta se tiene que acompañar de una alteración estructural y o funcional a nivel cardíaco. Puesto que en las anteriores, la reducida y moderadamente reducida, ya existe una alteración funcional, que es la reducción como tal de la fracción de eyección. Pero en la preservada debe haber algo adicional. Y pues las etiologías o lo que nos puede indicar que hay una alteración vendría siendo el aumento en el tamaño de la aurícula izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda o una alteración en el llenado del ventrículo izquierdo, entre otras causas. Siguiente. Listo. Ahora respecto a esto, es importante resaltar que además de las 3 clasificaciones que mencioné anteriormente, existe otro subgrupo de pacientes en función de su FEBI, que son los pacientes que presentan una FEBI mejorada, ¿sí? Digamos que la guía europea no enfatiza mucho en este punto, solo lo menciona, pero en el cuadro de la derecha, que fue sacado del mismo artículo de la definición universal de la falla, sí se realiza un poco más de énfasis. Entonces, pues básicamente es un paciente que tiene una FEBI reducida y que después de haber iniciado la terapia médica óptima tiene una mejoría de 10 puntos porcentuales, ¿sí? Y esa elevación hace que la FEBI esté por encima del 40%. ¿Listo? Entonces pues es importante tener en cuenta este grupo de pacientes puesto que se están realizando estudios para abordarlos y manejarlos adecuadamente. Siguiente. Listo, ahora en cuanto a los estadios de la enfermedad, esto tampoco fue incluido en la guía, pero sí están incluidos dentro del artículo que ya les mencioné. Y pues es importante conocerlos, puesto que en la práctica clínica se suele estadificar la falla conforme a la FEBI, al NIHA y a la AJA, que la AJA establece 4 grupos, el A, B, C y D, como lo podemos ver ahí. Pero digamos que esto se modificó y ya no se utiliza la sigla o la letra A, B, C y D, sino lo que está arriba de ella. ¿Sí? Como podemos ver en la columna verde, tenemos al paciente en riesgo de falla. ¿Sí? Es el previo estadio A y pues en este punto el paciente no cumple con los criterios, no tiene un diagnóstico de falla. Después tenemos la columna azul, que es el paciente en prefalla, que es un paciente que sí presenta la alteración estructural o funcional cardíaca, pero que no cuenta con síntomas. Este paciente tampoco tiene falla. Después tenemos la columna rosada, que es el paciente que sí cumple con los criterios mencionados en la definición. Y en la columna morada ya observamos pues, el paciente con falla cardíaca avanzada, que esto ya se tocará un poco más adelante en la presentación. Es importante resaltar que los que se encuentran en estadio C, pero que resuelven sus síntomas, siguen siendo estadio C. ¿Listo? Siguiente. Listo. Ahora en cuanto a la trayectoria clínica de la patología, digamos que un paciente puede encontrarse en función de sus síntomas en remisión cuando presenta una mejoría sintomática, que presente una falla cardíaca persistente cuando los síntomas se sigan de forma constante, no hay un deterioro ni una mejoría de su cuadro, y la falla cardíaca descompensada, si aguda o crónicamente progresiva. Es importante resaltar que pues, la guía establece que no se debería utilizar el término agudizada, pero es algo como más técnico que otra cosa. Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar de las etiologías de la falla. Pueden haber muchísimas etiologías, cualquier cosa que propicie en la remodelación cardíaca, pero pues la guía nos proporciona este cuadro que deberíamos tener en cuenta al momento de buscar la etiología. Entonces se tienen en primer lugar una cardiopatía isquémica, en segundo lugar hipertensión arterial, seguido a esto una enfermedad valvular, en el cuarto punto las arritmias, importante resaltar aquí las taquicardiomiopatía. En el quinto lugar ya tendremos las cardiomiopatías en general, ya sean dilatadas, hipertróficas, restrictivas, periparto, entre otras. Seguido a esto tenemos la enfermedad cardíaca congénita. Seguido a esto tenemos la que es inducida por drogas. En este punto es importante resaltar lo que son los antineoplásicos, como las antriciclinas, el trastuzumab y los inhibidores del factor endotelial vascular, entre otros. En octavo lugar tenemos las infiltrativas, como lo puede ser la cardiopatía amiloide, la sarcoidosis y las neoplásicas. Y en noveno lugar las que... Siguiente, por favor.
continuando. Infiltrativas, las alteraciones del almacenamiento, que en cierto modo también son cardiopatías infiltrativas, y pues aquí podemos ubicar lo que es la hemocromatosis, la enfermedad de Fabry o alteraciones en el almacenamiento del glucógeno. Y pues ya para terminar este cuadro de etiologías, tenemos patologías endomiocárdicas, pericárdicas y metabólicas. Listo. Siguiente. Ahora hablando brevemente del cuadro clínico de falla, que ya conocemos, es importante resaltar que existen signos y síntomas típicos, un poco más específicos, y menos típicos y menos específicos. Dentro del recuadro de los típicos, importante resaltar que, digamos que los más frecuentes en los pacientes son la disnea de esfuerzo, y por encima de esto ya se encuentra la disnea paroxística nocturna, que se asocia con mayor frecuencia a los pacientes que tienen falla, ¿sí? Y a nivel del examen físico en los signos del paciente, importante resaltar que los más específicos son la presión yugular menos elevada, el reflujo hepatoyugular y que el PMI se encuentre lateralizado. Y pues lo que vendría siendo ya el S3, que es el tercer ruido, que en estos pacientes se suele escuchar como un ritmo de galope, debido a que por la fisiopatología de la enfermedad suele asociarse a SR3 una taquicardia. Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar del abordaje diagnóstico. Entonces partimos de un paciente que tiene una sospecha de falla porque tiene o factores de riesgo, o el cuadro clínico es compatible, o porque tiene un electro anormal. Sí, en este paciente se procede de la siguiente manera. Nos vamos a enfocar en lo que es el cuadro de la derecha, ¿cierto? En primer lugar vamos a evaluar los péptidos natriuréticos, ¿sí? Evaluando ya los puntos de corte que mencionamos, y si la respuesta, o sea, si cumple con estos puntos, si no cumple con estos puntos de corte, el paciente no tiene una falla y se descarta. Si cumple con estos, procedemos a verificar a nivel ecocardiográfico la determinación, bueno, la alteración estructural o funcional, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, que esto es necesario para el diagnóstico. Si hay hallazgos anormales, el paciente se diagnostica con falla. Si no hay, el paciente no tiene falla. Y pues una vez se confirma el diagnóstico, se clasifica en función de la FEBI, como lo vemos en estos cuadritos, se procede a realizar la búsqueda etiológica y se inicia el manejo óptimo. ¿Listo? En el cuadro de la izquierda ya podemos observar, digamos que puntos que se recomiendan o exámenes que se recomiendan que se pueden pedir en un paciente con una falla cardíaca de nuevo, que además de lo que ya mencionamos de los péptidos natriuréticos, el electro, el eco, se puede pedir en estos pacientes lo que es una placa de tórax, además de un hemograma completo, un conteo de urea, electrolitos y función tiroidea. Y pues además de esto, una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico y un perfil ferropénico. Digamos que este último recuadro, el recuadro inferior, con el propósito de encontrar la etiología dentro de todas las que mencionamos anteriormente. Siguiente. Bueno, en resaltar que los péptidos natriuréticos, como ya mencionamos, se pueden elevar por causas cardíacas y no cardíacas, y se utilizan con el propósito de, o con un apoyo para descartar la patología así, debido a su valor predictivo negativo, que es muy elevado. Básicamente eso. Siguiente. Listo. En estos pacientes además se pueden pedir estudios complementarios, iniciando por pruebas de imagen como lo son una resonancia magnética, una resonancia nuclear, perdón, cardíaca. Y pues, bueno, importante tener en cuenta que esto no se realiza de rutina, pero se realiza cuando, en determinadas condiciones. Cuando exista una pobre ventana ecocardiográfica que no permita verificar dicha alteración estructural o funcional. En segundo lugar, cuando se sospecha una enfermedad infiltrativa, como las que mencionamos, como lo puede ser hemocromatosis, sarcoidosis. Y en tercer lugar, cuando se sospecha una cardiomiopatía hipertrófica. Otra prueba que podemos realizar es la angiografía, y se va a realizar en pacientes que tengan riesgo intermedio alto de tener enfermedad coronaria. Y en segundo lugar, a los pacientes que presenten angina refractaria o arritmias ventriculares sintomáticas. De este punto, resaltar que la angiografía, más que realizarse con un propósito diagnóstico, se utiliza para determinar si la etiología es posiblemente isquémica y pues inmediatamente intervenir. En tercer lugar, ya tenemos los estudios de estratificación no invasiva, que básicamente también se realizan buscando isquemia y hacen referencia a lo que son las pruebas de esfuerzo, perfusión miocárdica y angiotac coronarias. Y pues resaltar que de estos tres, digamos que la que más ha venido creciendo en cuanto a evidencia vendría siendo la angiotac coronarias. Siguiente. Carlos, ¿usted puede devolver un momentico a la diapositiva del BNP? Claro. ¿Esa o la? Esa.
Sí, allí quería aclararles un poquito porque ustedes van a ver que, no sé si en la Uribe lo pidan mucho porque hasta que yo trabajé era no post, pero generalmente se pide y pues quería aclararles que el verdadero valor del BNP es su valor predictivo negativo, porque miren que un BNP positivo realmente no es indicativo de falla cardíaca. Hay muchas otras cosas que pueden causar BNP elevado. Entonces digamos que la utilidad del BNP es cuando ustedes tienen un paciente que tiene disnea y no saben si es de origen cardíaco o respiratorio o cuál puede ser el origen de la disnea. Entonces, si el BNP le sale negativo, se nos descarta que el origen de la disnea sea falla cardíaca y nos vamos por otro lado, ¿ya? Pero si nos sale positivo, pues sí habría que confirmarlo con un ecocardiograma porque hay muchos falsos positivos como lo ven en la tablita. ¿Listo? Listo, doc. Pues, ya Listo. puedes seguir. Entonces, otras pruebas que podemos realizar son las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, que básicamente se van a realizar cuando un paciente esté en una valoración pretransplante o de soporte mecánico, ¿sí? O que digamos que el paciente presente una disnea que no sea de una causa clara, es decir, un paciente que se encuentre bajo una terapia médica óptima y que no tenga un cuadro clínico de falla ni congestión, pero presente la disnea. En ese punto, si se plantea que la disnea puede ser o no, o puede ser por otra causa, se realizan las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. En segundo lugar, tenemos el cateterismo de la arteria pulmonar, que básicamente se realiza en las mismas condiciones, en valoración pretransplante o de soporte mecánico, o cuando se esté sospechando pericarditis constrictiva, cardiomopatía hipertrófica o congénita o estados de alto gasto. Y solo en algunos escenarios se puede considerar para confirmar lo que es el diagnóstico de la falla con fe preservada. Es decir, tengo todas las sospechas de que el paciente tiene falla, pero en el eco no hay algo que soporte lo que estoy sospechando. Y finalmente tenemos la biopsia, que básicamente solo se va a realizar cuando la etiología no sea clara y cuando la etiología que yo estoy sospechando es posiblemente reversible y realizar la biopsia sea la única alternativa para poder diagnosticar la patología. Puesto que si el paciente tiene, por ejemplo, un cáncer metastásico, el propósito de biopsiarlo, digamos que no se soporta. Siguiente. Bueno, ahora procederemos a hablar el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, una vez realizamos el diagnóstico y clasificamos al paciente según ya lo mencionado, se va a iniciar el manejo y pues este es de los cambios más importantes que tiene la guía de este año respecto a la que tenía en el 2016. Sí, la imagen que utilicé es de un artículo que básicamente habla de esta cuadriterapia como los 4 fantásticos y lo que plantean es que todo paciente con una falla con fracción de eyección reducida debe tener estos 4 medicamentos. Un MRA, que es un antagonista de mineralocorticoides como la espironolactona, beta-bloqueadores, inhibidores de los SGLT2 y ARNIs o inhibidores de la lipirlicina, que es el sarcovitril-valsartán. Y pues estos 4 deben estar en todos los pacientes. Sí, anteriormente digamos que se iba como escalonando el manejo, se iniciaba con IECA, un beta-bloqueador, y si el paciente no respondía, pues se procedía a otro fármaco, pero ya no, de base de los 4 fármacos. Resaltar que eso no quiere decir que se pongan todos al tiempo, ya evaluaremos, ya mencionaremos cuándo se utilizan de manera intrahospitalaria y pues ya extrahospitalaria. Y el otro punto que entra dentro de esta actualización del manejo son los fenotipos de falla, ¿sí? Que pues también lo abordaremos más adelante, pero a grosso modo podemos observar en la parte de los SARNs que, por ejemplo, si el paciente presenta problemas socioeconómicos y no puede cubrir lo que vendría siendo el ARNI, pues podemos proceder a utilizar un IECA o un ARA2. En el caso de la hidralacina nitrato, pues básicamente si el paciente es afroamericano y no responde al tratamiento, si es sintomático, se puede considerar. Y también, pues a modo de ejemplo, porque están muchos otros, si el paciente presenta una FA, se puede considerar anticoagularlo y también se puede considerar utilizar digitálicos si presenta una fibrilación, una frecuencia ventricular acelerada, perdón, no fibrilación, frecuencia ventricular. Y del mismo modo con demás fenotipos. O sea, el propósito es individualizar a cada paciente de manera que el tratamiento no se limite en los 4 fármacos, sino que si es posible y está indicado, pues se podrían adicionar otros que tengan un efecto benéfico en el paciente. Por lo que, digamos que resumiendo, para que quede claro, los 2 puntos importantes que se han actualizado son la cuadriterapia de entrada y los fenotipos. Listo, siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo o del algoritmo terapéutico. Entonces, a todos los pacientes
que tengan una falla con fracción de eyección reducida, iniciamos administrando ARNI más betabloqueador más MRA más los inhibidores de SGLT2 que son dapaglifosina o empaglifosina, que digamos que son unos de los que se tiene evidencia, que ya hablaremos de esa evidencia más adelante. Y por supuesto, si el paciente presenta signos de congestión, como lo podemos ver en lo que se está señalando, pues se puede añadir furosemida. Y a partir de este punto vamos a empezar a individualizar al paciente en función de su FEBI y de otros factores. Entonces, en primer lugar, en el punto de la izquierda, si el paciente presenta una FEBI menor al 35 y un QRS menor a 130, se puede considerar la colocación de un ICD, que es un cardiodesfibrilador implantable. Ya hablaremos un poco más de eso, específicamente de cuándo tiene más evidencia realizarlo y cuándo no. Ya en el lado derecho de la gráfica podemos observar un paciente que se encuentre en ritmo sinusal y tenga una FEBI menor al 35 y un QRS mayor a 130. En ese punto se puede considerar un cardio resincronizador. También hablaremos de eso más adelante. Y en el punto de la mitad, pues si el paciente no cumple criterios para iniciar una terapia con ningún dispositivo, se puede proceder a la utilización de terapias que tengan una recomendación de menor peso, clase 2, que también ya hablaremos de ellas. Siguiente. Digamos que a lo largo de la guía se habla de, pues en cada apartado de los fármacos se habla de los estudios que apoyaron las decisiones que se están tomando. Y aquí pues resumiremos un poco todo lo que es eso. ¿Sí? Entonces iniciamos con la evidencia que apoya la utilización de los ARNI. Aquí el primer estudio que se utilizó y que validó la utilización de este fármaco fue el Paradigm HF, que incluyó pacientes que tenían una FEBI reducida menor al 35% y con un BNP elevado. Este estudio básicamente demostró que de forma estadísticamente significativa, como lo podemos ver en el valor de P en la gráfica, pues se disminuía la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por la falla cardíaca y la mortalidad por cualquier otra causa. Pero algo muy importante es que este estudio no evaluó lo que es la utilización del fármaco a nivel intrahospitalario, que esto también pues, va a ser muy importante para la decisión de en qué momento se deben administrar. Siguiente. Listo, entonces podemos observar que posteriormente a esto se realizó un segundo estudio que evaluó el uso de estos fármacos, que es el estudio Pioneer HF. Este incluyó a todos los pacientes que tuvieran una FEBI menor al 40%, un BNP elevado y que estaban hospitalizados por una descompensación de su falla. Y digamos que evaluaron la utilización de enalapril versus el ARNI o sarcovitril valsartán y se dieron cuenta que este último, el ARNI, disminuía los niveles de NT-proBNP de forma más rápida y significativa, resaltando que estos pacientes pues, debían estar estables y sin un requerimiento de ajuste en su diurético. Pero el problema radica en que sí, listo, demostraron que se podía administrar de forma intrahospitalaria, pero la evidencia se basaba en un contexto, extrahospitalaria, pero la evidencia se basaba en un contexto bioquímico, que es diferente a que esto impacte realmente en lo que es la mortalidad o futuras hospitalizaciones. Siguiente. Y listo, posterior a esto, digamos que salió este estudio del JAMA, en donde se muestra que efectivamente cuando los niveles de NT-proBNP disminuían, había una mejoría a nivel ecocardiográfico, lo que ya justificaba la utilización de este fármaco y digamos que representaba también un poco de mejoría respecto al cuadro clínico del paciente y su estado. Entonces, pues, concluyendo, siguiente. Concluyendo, el ARNI, el sarcovitril valsartán, se puede iniciar previo al egreso de hospitalización, es decir, a modo extrahospitalario principalmente, no intrahospitalario, como primera línea de manejo. Y ya después de eso, pues, los demás fármacos que ya mencionamos. Ahora vamos a hablar de la evidencia relacionada con los inhibidores de SGLT2, específicamente de dapaglifosina. El estudio del que vamos a hablar es el estudio DAPA-HF, que básicamente pues, se utilizan o se incluyeron pacientes con una FEBI menor al 40%, un BNP elevado y un ICA2 o superior, y que ya estuvieran con la terapia triple. Y aquí puede resaltar nuevamente que de manera ambulatoria se realizó esto, no en pacientes hospitalizados. Y pues aquí se excluyeron pacientes que tuvieran una tensión arterial sistólica menor a 95, una tasa de filtración glomerular menor a 30 o que no toleraran este tipo de fármacos. Y demostró que de forma estadísticamente significativa estos fármacos disminuyeron la hospitalización por descompensación de la falla o por muerte de cualquier causa, incluyendo cardiovascular.
Y es muy importante aquí resaltar que no se utilizaron únicamente en pacientes diabéticos. Estos fármacos se utilizaron en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos y demostraron indistintamente de la condición del paciente pues la mejoría significativa a nivel ambulatorio. ¿Listo? Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de la referencia o del apoyo bibliográfico en cuanto a la empagliflozin. Entonces, respecto a este fármaco, se tiene el estudio EMPEROR-Reduced, en donde se tienen pacientes con una FEV menor al 40%, un NIHA de ojo superior con un BNP elevado, y aquí resaltar que solo si la FEV es mayor del 30%. Es decir, si la FEV era menor del 30%, no se exigía el BNP elevado, solo el NIHA y que ya el paciente estuviera con su triple terapia. Y pues este estudio demostró básicamente que de manera estadísticamente significativa el uso del fármaco disminuyó la hospitalización por descompensación y muerte cardiovascular o por cualquier causa. Y digamos que además de esto también se evaluó en el outcome secundario una disminución en la depresión de la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. Y la respuesta fue positiva, sí disminuía esa depresión. Nuevamente en un contexto de un paciente ambulatorio, en un paciente hospitalizado. Siguiente. Y finalmente tenemos la realización de un metaanálisis que, digamos que evaluó los dos estudios que acabamos de mencionar y que demostró que ya se había establecido. En los pacientes con una FEV menor al 40, que ya tenían triple terapia, había una reducción de todos los desenlaces que ya mencionamos. Mortalidad por cualquier causa cardiovascular y hospitalizaciones por descompensación. Y también pues a nivel del outcome que mejoraba la tasa de filtración glomerular. Listo, siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los agentes de segunda línea. Ya hablamos de los de primera línea, ahora vamos a hablar de los de segunda línea. Entonces, hasta el momento, si se diagnosticaba la falla y se tenía un paciente con FEV reducida, pues de manera intrahospitalaria se administraban los betabloqueadores, el ARNI y la espironolactona. Ya hablamos de la evidencia que apoyaba esto. Y de forma extrahospitalaria se iniciaba lo más oportunamente posible lo que son los inhibidores de SGLT2, la DAPA y la empagliflozina. Y ahora sí con esto, pues si el paciente no era suficiente este manejo para el paciente, se procede al manejo de segunda línea. Entonces vamos a tener en primer lugar lo que son los diecaborados en los pacientes que no toleran los ARNI. En segundo lugar tenemos la ivabradina, que se va a considerar su uso en los pacientes que tengan una FEV menor al 35 y que pese a terapia médica óptima, que estén con ritmo sinusal y con frecuencia por encima de 70 latidos por minuto, sigan estando sintomáticos, ¿sí? Importante resaltar que aquí en la terapia médica óptima no se incluyen lo que son los SGLT2, ¿sí? Y además de eso, pues también se puede considerar su utilización como primera línea cuando no se puede recurrir a los beta bloqueadores, ¿sí? Porque pues digamos que el propósito es disminuir la frecuencia cardíaca en el caso de los beta bloqueadores y la ivabradina cumple de forma similar. Y resaltar que solo se puede utilizar en ritmo sinusal, no en los pacientes que tengan, por ejemplo, una FA. En este caso no funciona la ivabradina, puesto que digamos que el mecanismo de acción de la ivabradina se efectúa a un nivel donde la fibrilación auricular no se vería implicada, ¿sí? Que es el sistema de base morfológicamente eléctrico del corazón. La falla cardíaca no está implicada en ese sistema cardionector de base. Listo. En tercer lugar ya tenemos lo que es la hidralazina dinitrato, y pues esta está específicamente circunscrita a los pacientes que son de raza negra y que tienen una FEV menor al 35% o 45% con un IJA de 3 a 4, a pesar de estar en una terapia médica óptima. Y nuevamente, pues en este punto no se cuentan los SGLT2. Y también se puede utilizar esta terapia en los pacientes que no toleren ningún tipo de bloqueo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que no toleren ni los ARNI, ni los YECA, ni los ARA2. En este caso, sí o sí, pues se debe utilizar algo para contrarrestar los efectos deleterios que ya tiene la sobreactivación del eje. Siguiente. Atrás. Listo, aquí pasamos a hablar de lo que es el verasigual. Ya este es un fármaco un poco más novedoso que demostró utilidad en los pacientes que tuvieran un IJA de 2 a 4 con una FEV que se va deteriorando. Sí, y pues demostró reducir la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones. Y pues todo esto fue en el estudio Victoria. Y pues ya en segundo lugar tenemos lo que es la digoxina, que básicamente se considera en una falla cardíaca con fracción de eyección reducida con el propósito de reducir las hospitalizaciones. Pero
se considera únicamente en los pacientes que presentan fibrilación auricular. Digamos que encontrarla en el tratamiento de un paciente con falla cardíaca que no tenga FA, pues es algo que realmente no está indicado. Y finalmente tenemos lo que es el omecamtiv, que pues este es el más novedoso, es un activador de la miosina. Digamos que su evidencia se demostró en el estudio Galactic HF y pues demostró reducir las hospitalizaciones y la muerte. Pero es importante resaltar que no se encuentra avalado, por lo que en la guía no hay una recomendación para su uso, como si la tiene lo que es el verasigual. Listo, siguiente. Y ya pues en resumen de la farmacoterapia, como podemos observar, en un paciente en quien se diagnostica la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, a todos se les inicia ARNI, beta-bloqueador y MRA de forma intrahospitalaria. Y de forma extrahospitalaria se adicionan los inhibidores del SGLT2. Posterior a esto, ya se empieza a individualizar el paciente, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, una sobrecarga hídrica, se le ponen diuréticos y se empieza a considerar lo que se mencionó de los fenotipos, que ya hablaremos un poco más de ellos, ¿sí? Y en la parte izquierda, como podemos ver en verde, pues si el paciente cuenta con un URS mayor a 130, se puede considerar lo que es el cardioresincronizador, y del mismo modo en cada una de las porciones inferiores de este cuadro, que lo iremos desarrollando más adelante. Y en el cuadro de la derecha observamos, digamos que el manejo que se da a los pacientes con falla cardíaca avanzada, pero esto lo tocará mi compañera. Listo, siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es la terapia médica óptima. ¿Qué se considera como terapia médica óptima o regida por metas? Si no es solo poner los fármacos y dejar de base lo que se está utilizando. La utilización de estos fármacos o las dosis a las que se pretenden llegar tienen un target, un objetivo, ¿sí? Una concentración específica. Por lo que, si se administra, por ejemplo, en un paciente captopril, lo que se está buscando no es dejar la dosis de base con la que se inicia, sino llegar a 50 miligramos. Y de la misma forma con cada uno de los fármacos que se utilicen. Digamos que pues memorizar todas las dosis y las metas es complicado, pero es muy importante tener esto en cuenta, puesto que, por ejemplo, si un paciente se encuentra, entre comillas, refractario al tratamiento, pero no se encuentra en una terapia médica óptima regida por metas, pues realmente no es un paciente refractario, simplemente que el manejo del paciente no es el adecuado. Y esto termina ya representando lo que vendría siendo un problema a nivel de la salud pública, porque representaría que los pacientes realmente no se están manejando bien y el control del paciente no es óptimo, ¿sí? Ya como podemos ver en la gráfica de la derecha, observamos en el color rojo son los pacientes que no se encuentran bajo un manejo médico óptimo, que es un gran porcentaje, y en el color verde los pacientes que sí. Sí observamos que, digamos que la diferencia es abismal, por lo que es muy importante realizar énfasis en este punto. Siguiente. Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar de lo que son los fenotipos de falla cardíaca. Digamos que en la guía no se esclarece mucho sobre este tema, pero hay otros artículos que sí lo tocan. Muy bien. En este punto, pues el propósito de los fenotipos, como ya mencionamos, es individualizar al paciente conforme a sus características. Y existen... ¿A lo que pena? ¿Se me escucha? Sí, ya, ahí te escucho. ¿Vale? ¿Qué fue lo último que me escuchó? Fenotipos. Apenas arrancaste la EPO. Listo, ok. ¿Aló? Listo. Ahí te Okay, escuchamos, sí. qué pena, es que están llamando. Ya solucioné eso. Ok, bueno, el propósito es individualizar a los pacientes y se tienen básicamente 4 puntos. Lo que es la frecuencia cardíaca, que puede ser menor de 60, de 60 a 70 o mayor a 70. Lo que es la presión arterial, que puede, pues el paciente puede ser hiperonormotenso, y la presencia de FA o de enfermedad renal crónica. Dependiendo de eso, los pacientes se van a individualizar. Siguiente. Listo. Aquí podemos observar ya un poco más puntual las recomendaciones que se pueden dar dependiendo de cada fenotipo, ¿sí? Y digamos que para mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la frecuencia cardíaca, un paciente que tenga una frecuencia cardíaca menor a 60, que no tenga una enfermedad renal crónica, que no tenga una FA y que no sea hipertenso, digamos que se recomienda bajar la dosis de beta bloqueadores porque la frecuencia ya está demasiado baja. Recordemos que las dosis
los valores meta de frecuencia cardíaca en los pacientes con falla es de 60 a 70 latidos. Y pues en este paciente ya se podría considerar lo que es el Veraciguat, según observamos la gráfica. En el mismo punto, si tenemos un paciente hipotenso con las características que acabamos de mencionar, ya se debe considerar no bajarle solo los beta bloqueadores, sino también el sarcovitril y las dosis del diurético. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que ya tenga la frecuencia cardíaca por encima de 70, se puede considerar adicionar y no reducirle la bradina, porque está fuera de metas la frecuencia cardíaca. Y pues si nos dirigimos ya a la casilla del FA, si tenemos un paciente que tenga una FA y una frecuencia cardíaca elevada, podríamos considerar anticoagularlo o adicionar la digoxina, que pues también ya mencionamos las indicaciones de cuándo se podría utilizar. Y pues concluyendo, lo importante del punto es individualizar a cada paciente para no solo administrar la terapia médica óptima, sino la terapia según su fenotipo, comorbilidades y la dosis hasta el punto en que sea tolerado, si no se llega a la meta. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el manejo del ritmo cardíaco en los pacientes que tengan la falla con fracción de eyección reducida. Existen dos tipos de dispositivos, el cardiodesfibrilador implantable y el cardioresincronizador. Vamos a iniciar hablando de lo que es el cardiodesfibrilador implantable. Este se puede utilizar como prevención secundaria y prevención primaria. En cuanto a la prevención secundaria, se puede utilizar en todo paciente que tenga la falla, que haya hecho una arritmia ventricular inestable y que tenga más de un año de expectativa de vida. Este es el único punto en el que no interesa si el paciente está o no está bajo terapia médica óptima. Y pues es importante resaltar que no puede haber ocurrido ese evento en las 48 horas posteriores a un infarto agudo de miocardio o que el evento haya sido ocasionado por una causa reversible, como lo puede ser una alteración electrolítica. Si descartamos eso y concluimos que se debe al proceso de remodelación cardíaca, sí está indicado la utilización del cardiodesfibrilador implantable. ¿Listo? Ahora si hablamos de lo que es la prevención primaria, todo paciente que presente cardiopatía isquémica, que tenga más de 3 meses con la terapia médica óptima y que pese a esto tenga su FEBI por debajo del 35% y un NIHA de 2 a 3 y que tenga una expectativa mayor a un año, está indicado. Y como segunda indicación, se puede utilizar en los pacientes que tengan una cardiopatía no isquémica con 3 meses de terapia médica óptima y que aún persistan con los valores de la FEBI ya mencionados y el NIHA del 2 al 3, con su expectativa de vida mayor a un año. Importante resaltar que pues en este punto la cardiopatía no isquémica tiene un menor grado de recomendación. Lo que tiene más evidencia sí es lo relacionado a la cardiopatía isquémica. Y en cuanto a esta cardiopatía isquémica, es importante resaltar que debe ser en un contexto en el que un paciente ya haya superado 40 días pasados al evento isquémico. Y además es necesario resaltar también que solo abarca la indicación el NIHA 2 a 3, porque en los pacientes que tengan un NIHA 4 ya no se considera utilizar este dispositivo, salvo que el paciente cumpla con 3 características, que sea candidato a cardioresincronizador, dispositivo de asistencia ventricular o trasplante. Y pues finalmente se puede considerar utilizar uno que sea portable con el propósito de avanzar hacia uno definitivo. Y finalmente, pues que no se requiere la realización de programar el dispositivo mediante pruebas, puesto que se demostró que mientras esto se realizaba aumentaba la frecuencia de descargas innecesarias en los pacientes, por lo que de base se establece que debe mantenerse entre una frecuencia, funcionar entre una frecuencia menor a 40 o mayor a 200. ¿Listo? Y finalmente, pues no hay evidencia suficiente para utilizar este dispositivo a nivel subcutáneo. Siguiente. Ya para terminar lo que vendría siendo todo el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, tenemos lo que es el cardioresincronizador. Este básicamente va a reducir la mortalidad y la morbilidad en los pacientes y se recomienda en todos los pacientes que tengan un QRS mayor a 130 y estén en ritmo sinusal y que tengan una FEBI menor al 35 pese a que sigan en terapia médica óptima. Digamos que la recomendación va a variar si el QRS es mayor a 150 y el paciente tiene una morfología de bloqueo completo de rama izquierda. En este punto, la evidencia o la recomendación sí va a tener una mayor indicación, pero en general todo QRS con las condiciones que acabamos de mencionar permite que se indique el tratamiento. Listo. En el siguiente punto ya tenemos que se recomienda a todos los pacientes que requieran marcapasos, incluso si tienen un FA, y pues no depende si está o no en ritmo sinusal. Y finalmente, pues aclarar que se está buscando cómo mejorar esta indicación porque de momento no existe ningún método estandarizado o avalado para realizar el procedimiento.
Listo, pasamos a moderadamente reducida. Listo, gracias, Carlos. Bueno, entonces, continuando con la falla cardíaca crónica, entonces vamos a hablar de la falla cardíaca que tiene FEBI levemente reducida. Entonces, aquí el diagnóstico se va a hacer tanto con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca como con los hallazgos de una FEBI levemente reducida, que ya habíamos dicho que es entre el 41 y el 49%. La guía nos dice algo que es que los péptidos natriuréticos elevados en los puntos de corte que ya habíamos hablado y otras pruebas de cardiopatía estructural como son un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda o medidas ecocardiográficas del llenado del ventrículo izquierdo pueden hacer el diagnóstico probable, pero no son obligatorias si tenemos certeza pues del valor de la FEBI. Bueno, en cuanto a las características clínicas, en promedio tienen características más similares a la falla cardíaca con una FEBI reducida. En cuanto a que son hombres, jóvenes, tienen más probabilidades de tener una enfermedad de las arterias coronarias entre un 50 y un 60% y tienen menos probabilidad de tener fibrilación auricular y no tener comorbilidades cardíacas. En cuanto hay un dato importante y es que los pacientes ambulatorios tienen una mortalidad más baja y esta característica es similar a los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI preservada. Y aquí pueden incluir los pacientes cuya FEBI haya mejorado desde menos del 40% o disminuido desde más del 50%. En cuanto al tratamiento, lo único que tiene evidencia, digamos, en este tipo de pacientes son los diuréticos en cuanto a controlar los síntomas de congestión. Pero no hay ensayos clínicos aleatorizados que nos digan que, bueno, pues puedo utilizar estos medicamentos y pueden servir para la falla cardíaca. Como vemos en la tabla, pues los demás medicamentos no tienen pues una recomendación igual a los diuréticos. Digamos que han habido pues diversos estudios que han realizado en cuanto a los IECAS. Digamos, muchos pacientes pueden tener enfermedad de las arterias coronarias o pueden tener hipertensión o alguna disfunción sistólica del ventrículo izquierdo posterior a un infarto. Entonces, pues ya pudieron haber sido tratados con IECA. En cuanto a los arados, también hay un análisis retrospectivo que mostró que el candesartán disminuía el número de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Pero igual manera, pues no incluye como la cantidad de pacientes con esta FEBI como para hacer una recomendación. También están los beta bloqueadores. También hay un estudio que es el Seniors que evaluó el nebivolol y este disminuyó la mortalidad por todas las causas y los ingresos hospitalarios en la población general. Y generalmente muchos pacientes pueden tener alguna indicación de beta bloqueadores, ya sea porque tengan una fibrilación auricular o alguna angina. Y ya pues los demás no tienen mucha evidencia, entonces pues no los voy a tratar ahorita. Bueno, ya pasamos a lo que es la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Acá pues es como una, ¿cómo se diría? Una controversia en cuanto a cuál es el punto de corte para decir que, bueno, sí, esta FEBI es normal. Entonces, inicialmente el CHARM, que fue el estudio del candesartán, propuso inicialmente el término de una FEBI preservada para referirse a una FEBI que era mayor al 40%, pero que no estaba ni reducida, ni claramente reducida, ni completamente normal. Y ya la Asociación Europea de Imágenes Cardiovasculares definió la disfunción sistólica para los hombres como menos de 52% y para las mujeres menos de 54%. Y pues debido a la variabilidad de las mediciones ecocardiográficas de la FEBI y también a las dificultades para poder interpretar las modalidades de imagen y las diferentes controversias respecto a ese punto de corte para definir lo normal y que todo esto puede variar de acuerdo a la edad, al sexo, a la etnia, entonces la guía lo utiliza el punto de corte como el 50%. Y tener en cuenta también que la FEBI pues es una variable que es continua y que los valores de corte son arbitrarios. Hay otra cosa importante que nos recalca la guía y es que FEBIs muy altas, mayores al 65 o al 70%, nos deben impulsar a buscar otras patologías como la amiloidosis cardíaca o una miocardiopatía hipertrófica, porque la FEBI supranormal puede ser el resultado de una contracción del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Ay, se me olvidó. Entonces, bueno, tenemos unas características clínicas que los pacientes con una FEBI preservada se van a diferenciar de los otros porque son pacientes mayores y con mayor frecuencia son mujeres.
y van a tener fibrilación auricular, una enfermedad renal crónica o comorbilidades no cardiovasculares, y son más comunes en estos pacientes con FEBI preservada que con aquellos con FEBI reducida. También tenemos unas señales de alerta que nos harían pensar de que probablemente puede haber una amiloidosis cardíaca o hay que buscarla. Entonces, estos son pues una presión arterial normal baja en los pacientes que tengan antecedentes de hipertensión, que haya intolerancia a beta bloqueadores o a IECAS, que haya antecedentes de síndrome de túnel carpiano bilateral, un bajo voltaje en el electrocardiograma y unas características ecocardiográficas que son el engrosamiento del tabique, de la pared posterior o de la pared del ventrículo derecho, aurículas agrandadas, un pequeño derrame pericárdico o engrosamiento de la válvula. Y también en este punto es importante excluir otras afecciones que puedan imitar las características de la FEBI preservada, como son una enfermedad pulmonar, la anemia, la obesidad y un desacondicionamiento. Ay, me da dolor. Perdón. Bueno, ya para el diagnóstico, digamos que también aquí hay otra controversia porque las sociedades y los ensayos han como propuesto varios criterios y estos varían ampliamente en sensibilidad y en especificidad. Recientemente hay dos algoritmos que ya los voy a mostrar, no los incluye la guía, pero pues los traigo como para que los vean de cuáles están hablando. Y ellos lo que asignan es como una proporción de pacientes que se sospecha de una falla cardíaca con FEBI preservada como probabilidad intermedia y ya se proponen diagnósticos adicionales. Entonces, dependiendo de los puntajes, se pueden realizar pruebas adicionales y si se les asigna pues ya la falla cardíaca. El problema de estos algoritmos es que es posible que los médicos no tengan acceso a todas estas pruebas especializadas, entonces hay una limitación en la aplicabilidad clínica. Entonces, este es de los dos algoritmos que les hablaba. Pues acá se ven las variables clínicas y los puntajes, y ya en el HFA se ven más como dominios, entonces funcional, morfológico y biomarcadores de acuerdo si el ritmo es sinusal o si hay fibrilación auricular. Pues si es un criterio mayor o un criterio menor, asignar el puntaje. Y ya pues lo clasificamos si tiene una baja probabilidad, una probabilidad intermedia o una alta probabilidad. Si hay probabilidad intermedia, pues hay que hacer unas pruebas extras, como son las pruebas de estrés. ¿Qué nos dice la guía? Que hay unos puntos pivote, o unos puntos clave que nos incrementan el riesgo de mortalidad cardiovascular y que aumentan su valor. Entre esos están el índice de la aurícula izquierda, que sea mayor a 32, la velocidad E mitral menor a 90 y velocidad E' septal menor a 9. Bueno, estos son pues valores o mediciones que se ven en el ecocardiograma. Entonces la E significa la velocidad máxima del llenado pasivo del ventrículo izquierdo y la E' significa la velocidad equivalente a esta onda E documentada en el anillo mitral y una relación entre estos dos mayor a 9. Entonces, este enfoque simplificado, pues vamos a iniciar primero con la evaluación de la probabilidad previa a la prueba, que son todas las características clínicas. Entonces, para el diagnóstico debemos incluir los signos y los síntomas de una insuficiencia cardíaca, que la FEBI esté documentada mayor o igual al 50%, y esta, que es la evidencia objetiva de anormalidades estructurales o funcionales cardíacas, consistentes en la presencia de difusión diastólica del ventrículo izquierdo, presiones de llenado del ventricular izquierdo elevadas, incluyendo pues los péptidos natriuréticos elevados, que es esta tabla, que nos da la guía. Entonces aquí podemos ver los parámetros y pues sobre qué podemos darle el puntaje o pues decir que definitivamente están presentes. Entonces tenemos el índice de masa del ventrículo izquierdo y el grosor de la pared, el grosor relativo de la pared, también el índice de volumen de la aurícula izquierda, la relación entre las dos ondas que les decía, los péptidos natriuréticos, dependiendo si es ritmo sinusal o tiene fibrilación auricular, la presión sistólica de las arterias pulmonares y la velocidad de la regurgitación tricuspidia en reposo. Acá pues esto ya lo hemos hablado pues arriba, que los pacientes con antecedentes de una FEBI reducida, o sea que es menor al 40%, que luego la mejoran a más del 50%, entonces lo clasificamos como una insuficiencia cardíaca con FEBI mejorada, no con FEBI preservada. Y estos deben continuar el manejo que ya tenían como FEBI reducida. Y también tener en cuenta que los pacientes con una FEBI preservada tienden a tener una FEBI estable a lo largo del tiempo,
pero cuando desarrollan alguna indicación que hace que se les repita el ecocardiograma, un tercio tiene una disminución en la PEVI. Estos son como algunos puntos a tener en cuenta que nos pueden variar la tabla anterior. Digamos que cuando hay fibrilación auricular, el umbral para el volumen de la aurícula izquierda tiene que ser mayor al 40. Cuando son umbrales por estrés, entonces la relación EE tiene que ser mayor a 15 y la velocidad de regurgitación tricuspidia también en el esfuerzo máximo tiene que ser mayor a 3.4. Y la deformación longitudinal global del ventrículo izquierdo, si es menor al 16%, tiene una sensibilidad de 62%, especificidad de 56% para diagnosticar pues, este tipo de falla cardíaca mediante pruebas invasivas. Ya cuando hay incertidumbre diagnóstica o en el algoritmo da como una probabilidad intermedia, pues hay que realizar unas pruebas confirmatorias adicionales. Entonces tenemos las pruebas de fuerza cardiopulmonar o las pruebas de esfuerzo de estrés y las pruebas hemodinámicas invasivas. Si estos marcadores ecocardiográficos o los de laboratorio en reposo son equívocos o no son como completamente claros, podemos hacer las pruebas de esfuerzo diastólico. La prueba de confirmación es la prueba de esfuerzo hemodinámicamente invasiva, donde podemos ver una presión capilar pulmonar mayor o igual a 15 milímetros de mercurio en reposo o mayor a 25 en ejercicio, y una presión telediastólica del ventrículo izquierdo mayor o igual a 16 milímetros de mercurio en reposo son diagnósticas. El problema es que, pues, como es una prueba invasiva, se va a limitar mucho al ámbito de la investigación porque se puede asociar a riesgos y no está disponible en muchos centros. Y también tener en cuenta que cuanto mayor sean los números de marcadores objetivos no invasivos de presiones del llenado ventricular izquierdo que estén elevadas, nos va a dar una mayor probabilidad de diagnosticar falla cardíaca con PEVI preservada. En cuanto al tratamiento, pues acá pasa lo mismo, que no hay ningún tratamiento que haya demostrado que pues verdaderamente puede disminuir mortalidad y morbilidad en los pacientes con esta PEVI. Las hospitalizaciones en algunos estudios por insuficiencia cardíaca se redujeron con candesartán y con espironolactona, y hubo alguna tendencia de la reducción con sacubitril/valsartán, pero esto solamente generan hipótesis y necesitan pues más estudios para poder dar una recomendación fuerte. Y debido a que muchos pacientes tienen una hipertensión subyacente o alguna enfermedad de las arterias coronarias, muchos ya están tratados con IECA, con ARA2, con betabloqueadores o con espironolactona. Entonces, pues, se individualiza. El tratamiento pues está dirigido a disminuir los síntomas de congestión con los diuréticos, igual que con la PEVI moderadamente reducida. Acá se prefieren los diuréticos de ASA. También puedes utilizar los tiacídicos, pero porque estos son útiles para controlar la hipertensión arterial. Y acá disminuir el peso corporal, aumentar el ejercicio, y esto ayuda pues a la mejoría de los síntomas. Identificar y tratar los factores de riesgo subyacentes, las etiologías y las comorbilidades, que son lo que vemos aquí en las recomendaciones que tienen pues buen nivel de evidencia. Esto no está en el artículo, pero es un estudio que salió también reciente, que probablemente pueda entrar en la siguiente actualización de falla cardíaca, que es el Emperor Preserve. Entonces aquí utilizaron la empagliflozina. Cuando uno va pues a la tabla donde pues vemos el número de pacientes, la mayoría tuvieron una PEVI entre el 50 y el 60%. Entonces da como mucha validez a este estudio. Cuando vemos la P, pues es estadísticamente significativa, perdón. Y acabamos pues el uso de la empagliflozina en comparación con el placebo. Aquí incluyeron pues pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca ya confirmada, con BNPs elevados y un NIHA clase 2 o superior. Y lo que mostró es que disminuía la hospitalización por descompensación y muerte cardiovascular o por cualquier causa. Y además disminuía también la declinación en la tasa de filtración glomerular. Entonces, pues aquí les dejo este estudio también. Y bueno, este es otro capítulo que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Muchos pacientes con la insuficiencia cardíaca van a progresar avanzada porque digamos que está en aumento la prevalencia por el número creciente de pacientes con insuficiencia cardíaca, por el envejecimiento de la población y porque hay un mejor tratamiento y supervivencia de la insuficiencia cardíaca. Esto se va a caracterizar porque tiene síntomas persistentes a pesar de una terapia máxima. Y el pronóstico en estos pacientes es precario porque hay una mortalidad al año entre el 25 y el 75%. Entonces, pues, ¿cómo definimos que un paciente está en insuficiencia cardíaca avanzada? Entonces, debe cumplir todos esos criterios. Primero, que tenga síntomas de falla cardíaca persistentes y severos, un NIHA clase 3 o 4, que tenga una disfunción severa
cardíaca con que muestre una FEBI menor al 30% o una falla del ventrículo derecho aislada, que tenga anormalidades en las válvulas severas que no sean operables o congénitas que no sean operables, o que tenga estos péptidos natriuréticos persistentemente elevados. Acá en el tercer punto es que tenga congestión, episodios de congestión sistémica o pulmonar que requieran altas dosis de diuréticos, o que necesiten hipotensión que necesite uso de inotrópicos o vasoactivos, o que tenga arritmias malignas que causen más de una visita no planeada o una hospitalización en los últimos 12 meses. Y como cuarto punto, que pues tenga una incapacidad severa para poder hacer ejercicio, o que sea menos de la prueba de caminata de 6 minutos, que menos de 300 metros, o que tenga un consumo de oxígeno máximo menor a 12 o menos del 50% del valor predicho. Entonces pues tiene que cumplir todo esto para poder decir que definitivamente tiene una falla cardíaca avanzada. Aunque la FEBI reducida es común, no es necesaria para el diagnóstico. Y también podemos encontrar en ellos otras cosas como son la caquexia cardíaca, la disfunción hepática o renal o una hipertensión pulmonar tipo 2, pero tampoco son necesarias para definir que tiene una falla cardíaca avanzada. Entonces, bueno, este es un algoritmo que nos trae la guía, donde nos dice que, bueno, tenemos que hacer el triage de los pacientes con una falla cardíaca avanzada y hacer referirlos a un servicio, pues, de manera oportuna. Entonces, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene una expectativa de vida muy limitada o tiene una muy mala calidad de vida o tiene un mal pronóstico después de las terapias de falla cardíaca. Si no tiene ninguna de estas, entonces miramos el NIHA. Si el NIHA es 3 o 4, después de una terapia médica óptima, entonces los podemos como dirigir a un centro de falla cardíaca avanzada. Si ya es un NIHA clase 2, entonces tenemos que mirar estas características, que si tiene de pronto más de una admisión no planeada a una clínica falla cardíaca en los últimos 12 meses, que ya tiene un uso previo de inotrópicos, que está intolerante a los betabloqueadores o a los inhibidores del eje renina-angiotensina o de los ARNI, que tiene una FEBI menor al 20, que hay un empeoramiento de la función del ventrículo derecho, de la función renal, de la función hepática, que hay arritmias ventriculares, que hay necesidad de escalar las dosis de diuréticos por una congestión persistente, o que tenga una presión arterial sistólica menor a 90 o signos de hipoperfusión periférica. Si no tiene ninguna de estas, pues se puede hacer como el manejo en el hospital local de falla cardíaca y lo reevaluamos cada 3 a 6 meses. Si de pronto ya entre estas respuestas nos dio sí, pues aquí el manejo es paliativo. Para poder hablar ya del manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada, la guía primero nos propone una escala que es la Intermax, que lo que hace es como dividirnos de los pacientes en perfiles. Entonces, esta Intermax fue desarrollada para poder clasificar a los pacientes de acuerdo a la posible indicación de dispositivos de soporte cardiovascular duraderos. También describe parámetros clínicos y características consistentes en la necesidad de terapias más avanzadas y ha demostrado ser útil para estimar el pronóstico de los pacientes que son sometidos a un trasplante urgente o a un implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o para la evaluación del riesgo de los pacientes ambulatorios que tengan insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, bueno, estos son los perfiles de lo que les hablaba. El perfil 1 pues, es el más crítico, es el paciente con shock cardiogénico, es el paciente que tiene una hipotensión potencialmente mortal a pesar de un soporte inotrópico y en rápido aumento que tenga hipoperfusión y esto se ve como un empeoramiento de los niveles de acidosis o de lactato. El perfil número 2 es el paciente que tiene una declinación progresiva a pesar del soporte inotrópico intravenoso, que se manifiesta por un empeoramiento de la función renal, de la depleción nutricional o una incapacidad para restaurar ese volumen. El perfil número 3 es el paciente que está estable con inotrópicos o es inotrópico dependiente. Entonces el paciente que está estable en cuanto a presión arterial, en cuanto a la función de los órganos, en cuanto a nutrición y síntomas, con un soporte inotrópico continuo. El perfil número 4 es el paciente que está estabilizado como cerca de lo normal en cuanto a volumen, pero experimenta síntomas diarios de congestión o durante actividades de la vida diaria. Y generalmente las dosis de diuréticos son altas. El perfil número 5 es el paciente que está como bien en reposo,
y con las actividades de la vida diaria, pero ya con otras actividades fuera de la casa empiezan como los síntomas. El perfil 4 y el 5 pueden ir turnándose, puede que el 4 pase al 5 o el 5 pase al 4, entonces es muy variable. El perfil número 6 es el paciente que no tiene evidencia de una sobrecarga de fluidos, está confortable pues en el reposo con las actividades de la vida diaria y ya con pues menos actividades puede fatigarse después de algunos minutos de actividad. Y bueno, el perfil número 7 es el que tiene el NIHA clase 3, que es el paciente que no tiene pues síntomas o episodios de inestabilidad de líquidos. Alguien se le activó el micrófono. Ya creo que ya. Y pues que vive confortablemente en su casa. Entonces, ¿para qué son importantes estos perfiles? Para mirar el tratamiento. En cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada, pues tenemos un tratamiento farmacológico y también unos soportes circulatorios mecánicos a corto plazo y los combinamos hasta que esté disponible ya un soporte a largo plazo o el trasplante de corazón. Entonces, en cuanto al manejo farmacológico, tenemos los inotrópicos que pueden mejorar algunos parámetros hemodinámicos, disminuir la congestión, aumentar el gasto cardíaco y ayudar a la perfusión periférica, pero por otro lado, también pueden favorecer la isquemia miocárdica, las taquiarritmias o empeorar la evolución clínica. Entonces, generalmente se utilizan como terapia paliativa en los pacientes que no tienen más opciones o como una terapia intermitente a largo plazo en los pacientes ambulatorios para que mejoren su clase funcional y pues en general su calidad de vida. La disfunción renal y la resistencia a los diuréticos de ASA es común en estos pacientes. Generalmente se duplica la dosis de diurético de ASA como primera instancia y se puede seguir de una administración de una tiazida o metolazona. Y ya en los pacientes que no van a responder a estos diuréticos, podemos considerar la terapia de reemplazo renal, que usualmente es la ultrafiltración. Estos conceptos pues también quería traerlos acá para aclarar al momento del algoritmo de manejo. Son algunos términos que son bridge to decision y bridge to bridge. Estos son términos que se utilizan cuando vamos a utilizar una terapia de corto plazo para determinar si el paciente lo voy a dejar con un soporte circulatorio a largo plazo o como puente, que es bridge, al trasplante. Bridge to candidacy es para el paciente que de pronto en el momento no tiene una indicación del trasplante por alguna contraindicación, sea una infección o bueno, cualquiera de las que vamos a ver ahora que puedan modificarse, que yo sé que pues se pueden resolver, entonces se le hace pues este manejo esperando pues la resolución para que sea candidato al trasplante. Bridge to transplantation es el paciente que ya es candidato a trasplante, pero en el momento no hay corazón, entonces lo dejo con un soporte circulatorio. El bridge to recovery es la persona que tiene una alteración aguda, pero yo sé que se puede resolver, entonces lo puedo dejar ahí mientras resuelve pues, el cuadro que tiene. Y destination therapy es la terapia ya a largo plazo en el paciente que no es candidato a un trasplante de corazón. Bueno, entonces, en cuanto al soporte circulatorio mecánico a corto plazo, estos están indicados es para poder revertir esa hipoperfusión o hipoxia crítica de los órganos en un contexto de un shock cardiogénico, que es el perfil 1 que hablábamos. Y se pueden utilizar durante un periodo de tiempo corto y limitado que va desde días hasta semanas. Y el objetivo de este soporte es apoyar el sistema nervioso central, la perfusión de los órganos, poder revertir la acidosis y la insuficiencia multiorgánica hasta que el resultado del paciente sea más claro, para que haya una recuperación cardíaca, para hacer la transición a un soporte ya duradero, al trasplante o un enfoque paliativo. Y ya el soporte circulatorio a largo plazo es el dispositivo de asistencia ventricular izquierda, que está indicado a los pacientes cuando la terapia médica es insuficiente o cuando este dispositivo a corto plazo no ha conducido pues, a una recuperación óptima. Se utilizan para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida, mantener vivo al paciente hasta el trasplante, revertir las contraindicaciones del trasplante de corazón o como terapia de destino, que son los términos que ya hemos hablado antes. Entonces, en esta tabla que nos da la guía, nos dicen pues cuáles pacientes son potencialmente elegibles para hacer el DAVI. Entonces, son los pacientes que tienen síntomas persistentes severos,
después de una terapia médica óptima o una terapia con dispositivos que no tienen una disfunción del ventrículo derecho o que no tengan una regurgitación tricuspidia severa. Entonces, que tengan los siguientes, que sea una PVI menor al 25, que no sea capaz de hacer ejercicio por la falla cardíaca, que tenga más de 3 hospitalizaciones por falla cardíaca en los últimos 12 meses, sin una causa precipitante obvia que dependa de terapia inotrópica endovenosa o del soporte circulatorio temporal, o que tenga una disfunción de los órganos blancos de forma progresiva. Y en cuanto al trasplante de corazón, pues este es como igual estándar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada cuando no hay contraindicaciones. Y la supervivencia al año del trasplante es cerca del 90% y con una mediana de la supervivencia de 12.5 años. Este trasplante pues, nos va a mejorar la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes. Vamos a tener algunos desafíos como son pues, la eficacia y los efectos secundarios de la inmunosupresión, que pueden ser, por ejemplo, el rechazo al injerto, o una infección, alguna disfunción tardía, el injerto, neoplasia, insuficiencia renal, entre otras. Y limitaciones como la escasez de donantes de órganos. Y este pues es un manejo definitivo de menores de 70 años por la expectativa de vida, incluso a veces lo cierran más a menores de 65. Y pues estas son pues todas las contraindicaciones que tenemos para el trasplante: una infección activa, que tenga una enfermedad cerebrovascular o arterial periférica severa, que tenga una hipertensión pulmonar irreversible de forma farmacológica, que tenga alguna malignidad con pobre pronóstico, que tenga disfunción hepática o disfunción renal irreversible, que tenga alguna enfermedad sistémica que tenga compromiso multiorgánico o alguna otra comorbilidad también con pobre pronóstico, que antes del trasplante tenga un índice de masa corporal mayor a 35, que abuse del alcohol o de las drogas, que tenga inestabilidad psicológica o no tenga un buen soporte social. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, entonces ya podemos entender el algoritmo de manejo de falla cardíaca avanzada. Entonces, lo primero que hacemos es mirar en qué perfil tenemos el paciente. Sabemos que el 1 y el 2 son los más críticos, el 3 y el 4 se pueden considerar, y ya mayor a 4 son los pacientes que están estables de forma ambulatoria. Entonces, esos pacientes yo les voy a iniciar la terapia, el soporte circulatorio mecánico, dependiendo pues de cuál es el objetivo que queremos lograr. Y aquí miramos si el paciente persiste con el daño severo o con un daño irreversible de los órganos blancos, entonces aquí lo que hacemos es retirar el soporte. Si recupera la función cardíaca neurológica de los órganos, podemos empezar el destete. Y si hay como una recuperación neurológica y del órgano blanco, pero no cardíaca, entonces podemos mirar si hay contraindicaciones para el trasplante de corazón. Si las hay, pues nos preguntamos si son potencialmente reversibles. Si no lo son, colocamos el dispositivo de asistencia ventricular, que es el soporte a largo plazo. Si son reversibles, podemos utilizarlo, pero también como puente a ser candidato al trasplante. Y aquí miramos si la condición se resolvió o no. Si no se resolvió, lo dejamos con el soporte a largo plazo. Si se resolvió, lo podemos dejar en lista de trasplantes, o si de pronto mejora su condición clínica, lo podemos retirar, pero con un estrecho seguimiento. Y ya los pacientes que tienen un perfil mayor al 4, pues miramos si tienen un alto riesgo. Si tienen alto riesgo, miramos si hay contraindicaciones o no para el trasplante de corazón. Y si no son de alto riesgo, podemos hacer terapias para falla cardíaca avanzada. Bueno, y ya por último, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca aguda, que esta es la aparición rápida y gradual de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que son lo suficientemente graves para que el paciente busque una atención. Y esto lleva pues a un ingreso hospitalario que no está planificado lógicamente o una visita de servicio de urgencias. Y van a requerir una evaluación urgente con posterior ya sea inicio o intensificar el tratamiento si ya tiene una falla cardíaca. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que esta es una de las principales causas de hospitalización en mayores de 65 años y que tiene altas tasas de mortalidad y de rehospitalización. Hay una mortalidad intrahospitalaria del 4 al 10% y al año posterior al alta del 25 al 30%. Y como ya ha dicho mi compañero al inicio, la insuficiencia cardíaca aguda puede ser como una primera manifestación de la insuficiencia cardíaca, o sea que es de nueva aparición,
o una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica, que es lo más frecuente que vemos. La característica es que cuando es de nueva aparición hay mayor mortalidad intrahospitalaria, pero se ha visto que hay una menor tasa de mortalidad posterior al alta y de rehospitalización. En cuanto a la gravedad clínica y la trayectoria hospitalaria, esto va a estar determinado tanto por el precipitante, el sustrato cardíaco subyacente y las comorbilidades. Entonces, estos son algunos factores, digamos que pueden precipitar, pero no causar la falla cardíaca aguda, pues son varios años. Pues, hacemos unas pruebas iniciales, que está el electrocardiograma, la radiografía de tórax, un ecocardiograma de pulmón para ver si hay edema pulmonar, ecocardiograma, los péptidos natriuréticos, digamos que estos son como los más relevantes a la admisión, y ya digamos que los demás podemos irlos pidiendo de acuerdo a la sospecha. Entonces, si sospechamos de un síndrome coronario agudo, pedimos troponinas. La medición de la creatinina es importante porque la mayoría va a necesitar diuréticos, no es que todos, entonces pues hay que tener una creatinina inicial. También los electrolitos precisamente por los diuréticos. El estado del hierro, esto vamos a hablar en la última diapositiva de las recomendaciones. El TSH, porque tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden precipitar una insuficiencia cardíaca aguda. El dímero D cuando sospechamos un TEP. La procalcitonina cuando se sospecha de neumonía. El lactato y el pH es importante pedirlos cuando hay shock cardiogénico. Y también los gases arteriales y la pulsioximetría, porque el paciente puede llegar con dificultad respiratoria. Entonces, el objetivo inicial es identificar la presentación clínica y diagnosticar y tratar cualquier causa que sea potencialmente reversible, precipitante o alguna condición coexistente que nos amenace en la vida del paciente y poderlo hacer de una manera oportuna. Entonces, primero tenemos la historia del paciente, signos y síntomas que nos hagan sospechar de una insuficiencia cardíaca aguda. Se toma electrocardiograma, pulsioximetría, ecocardiograma, los laboratorios iniciales, radiografía de tórax, ecografía de pulmón y otras evaluaciones específicas de acuerdo a las sospechas. Y también los péptidos natriuréticos. Si estos péptidos natriuréticos son el BNP mayor o igual a 100 y el NT-proBNP mayor o igual a 300, entonces nos van a confirmar que estamos con una falla cardíaca aguda y ya podemos realizar un ecocardiograma para ver la PEVI. En cuanto a las presentaciones clínicas, digamos que pues conocemos las categorías o las clasificaciones de Stevenson, los perfiles de Stevenson. Digamos que acá no los hablan, pero se sigue manejando de acuerdo a esas dos características principales, si el paciente está hipoperfundido y si el paciente está congestionado. Pero digamos que acá los clasifican como una falla cardíaca aguda descompensada, un edema pulmonar agudo, una falla cardíaca aislada del ventrículo derecho o shock cardiogénico. Acá pues es una tabla de resumen, pero ya vamos a hablar adelante pues el manejo de cada una específicamente. Importante decir que acá en la falla cardíaca aguda descompensada la instauración es gradual. En el edema, a diferencia del edema agudo de pulmón, que la instauración es rápida, y en estos dos pues puede variar. Entonces, inicialmente, para el manejo de la sospecha de una falla cardíaca aguda, debemos mirar primero si el paciente estamos ante un shock cardiogénico o ante una falla respiratoria. Entonces, debemos hacer el soporte farmacológico, el soporte ventilatorio y si necesita soporte de un sistema, un soporte circulatorio. Y si no, pues identificar una etiología, que son, pues antes iba hasta el CHAMP, ya le agregaron infecciones y taponamiento, entonces es síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una arritmia, alguna causa mecánica y un embolismo pulmonar. Si tiene alguna de estas, pues hay que hacer el manejo pues específico de la causa y si no, pues continuar con el tratamiento. Entonces, el manejo con diuréticos es el pilar de la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar aquí es: ¿el paciente venía o no con diuréticos? Si venía con diuréticos, vamos a dar de 1 a 2 veces la dosis diaria
pero la vamos a dar endovenosa. ¿De qué depende si damos una o dos veces la dosis? ¿Qué tan congestivo va a estar el paciente? Si no venía con tratamiento oral de diuréticos, entonces vamos a dar de 20 a 40 miligramos intravenosos de furosemida. El control lo vamos a hacer con el sodio urinario y con el gasto urinario. El sodio urinario después de 2 horas y el gasto urinario después de 6 horas. Entonces acá tenemos como los puntos de referencia, el sodio entre 50 y 70, y el gasto urinario entre 100 y 150. Si está entre estos límites, entonces podemos repetir una dosis similar cada 12 horas. Y pues seguir evaluando el sodio y el gasto urinario. Pero si no, entonces debemos duplicar la dosis hasta la dosis máxima y volver a hacer a medir pues el sodio y el gasto urinario. Acá pues si está entre estos rangos, entonces podemos continuar la terapia hasta que el paciente esté descongestionado. Y si no, podemos hacer una combinación de diuréticos, que esto se le conoce como un bloqueo del tubular, que se hace con un diurético de asa, con un diurético tiacídico y con un antagonista del receptor de mineralocorticoides, se combinan los tres. Y en ambos casos hay que hacer un chequeo de la creatinina y de los electrolitos cada 24 horas. También tenemos otros medicamentos, como son los vasodilatadores, que ellos lo que van a hacer es dilatar tanto los vasos venosos como los arteriales, y eso nos ayuda a disminuir el retorno venoso, a disminuir la congestión, la poscarga, a aumentar el volumen sistólico, y esto lleva, en definitiva, a mejorar los síntomas, pero no hay una evidencia que los compare con los diuréticos. También se pueden considerar estos vasodilatadores cuando tenemos un paciente con una presión arterial sistólica mayor a 110, y la nitroglicerina se puede dar en bolos de 1 a 2 miligramos en los pacientes que estén gravemente hipertensos con un edema agudo de pulmón. En cuanto a los inotrópicos, pueden ser necesarios para los pacientes que tengan un bajo gasto cardíaco e hipotensión, entonces se reservan pues para estos pacientes porque esto nos lleva a hipoperfusión. Y en la guía anterior se prefería dobutamina, pero en esta guía se ha cambiado a el uso de levosimendan o inhibidor de la fosfodiesterasa 3, con precaución de la vasodilatación periférica excesiva que nos puede llevar a una hipotensión. Y la dopamina no se debe utilizar como primera línea. En cuanto a vasopresores, se puede utilizar la noradrenalina por su vasoconstricción arterial periférica y es preferida en los pacientes que tienen hipotensión grave. Y se puede combinar con neotrópicos porque la noradrenalina puede aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. También nos hablan de los opiáceos que se pueden considerar, digamos, para la disnea cuando no resuelve un manejo inicial, y esto es con precaución, y es más que todo para manejos paliativos. También hablan de la digoxina, que está recomendada en los pacientes que tienen pues, fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca mayor a 110 que no responde a beta bloqueadores, y la tromboprofilaxis farmacológica, que se recomienda en todos los pacientes con heparinas de bajo peso molecular o cualquier otro anticoagulante, y a menos que esté contraindicado, el resto se da a todos. Y también el último pedazo de que hablan sobre el soporte circulatorio a corto plazo, que son en los pacientes que presenten un shock cardiogénico que ayuda a aumentar el gasto cardíaco y apoyar la perfusión de los órganos. Se puede utilizar como las medidas que ya hemos hablado. No tiene la mejor evidencia, solamente en usos necesarios. También se hablan de un balón de pulsación intraórtico en etiologías que no sean isquémicas, que tiene mejor evidencia que en las isquémicas. Y también hablan de la terapia de ECMO, pero pues esto no tiene mucha evidencia. Entonces, bueno, ya voy a hablar en cuanto a los manejos específicos de acuerdo a los perfiles. Entonces, primero tenemos la insuficiencia con descompensación aguda, que es la forma más común, entre un 50 y un 70%, y estos son los pacientes que ya tienen un antecedente de falla cardíaca o una disfunción cardíaca previa en todo el espectro de la FEBI, y puede incluir una disfunción del ventrículo derecho. Entonces, en estos pacientes vamos a tener una congestión, una sobrecarga de líquidos, y tenemos que preguntarnos si hay hipoperfusión. Si sí hay hipoperfusión, debemos colocar diuréticos y considerar inotrópicos. Si no hay hipoperfusión, solamente diuréticos. Acá volvemos a preguntar, bueno, ¿la hipoperfusión se resolvió o la congestión? Si no, podemos considerar vasopresores. Sí, podemos volver a preguntar, ¿se resolvió la congestión? Si no, podemos incrementar la dosis de diuréticos o hacer combinación de diuréticos, como ya habíamos hablado.
Nos volvemos a preguntar pues si hay una resistencia a los diuréticos o hay de pronto una falla renal. Si no, podemos continuar hacer una terapia médica óptima. Sí, pues tenemos que utilizar otras terapias como son la de reemplazo renal o considerar cuidados paliativos. Y por este lado, digamos que si no se resolvió la hipoperfusión y la congestión, utilizamos vasopresores y volvemos a preguntarnos si persistió la hipoperfusión o si hay daño de órgano blanco. Si no, hacemos terapia médica óptima. Sí, pues hay que utilizar otras medidas como son los soportes, la terapia de reemplazo renal o los cuidados paliativos. En cuanto al edema agudo de pulmón, tenemos unos criterios clínicos que son la disnea, la ortopnea, la insuficiencia respiratoria, que es hipoxemia, hipercapnia, taquipnea mayor a 25 y aumento del trabajo respiratorio. Entonces los pilares del manejo se basan en 3. En oxígeno, que se puede administrar como presión positiva continua, como una ventilación por presión positiva no invasiva y o cánula nasal de alto flujo. Los diuréticos endovenosos y los vasodilatadores si la presión arterial sistólica es alta, que nos ayuda a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces en el algoritmo, pues el pilar es el oxígeno o el soporte ventilatorio. Nos preguntamos si la presión sistólica es mayor o igual a 110. Si lo es, entonces debemos dar diuréticos y o vasodilatadores. Si no, tenemos que preguntarnos si hay signos de hipoperfusión. Si no los hay, damos solamente diuréticos. Si sí los hay, podemos considerar diuréticos, inotrópicos o vasopresores. Y pues por último nos preguntamos si se resolvió o no se resolvió la congestión. Si se resolvió, terapia médica óptima. Si no, buscamos otras opciones como son la terapia de reemplazo, los soportes, otros dispositivos y cuidados paliativos. En cuanto a la insuficiencia aislada del ventrículo derecho, tenemos los diuréticos como la primera opción de tratamiento para la congestión venosa y los inotrópicos que están indicados para bajo gasto cardíaco en estabilidad hemodinámica y se prefieren los que disminuyen las presiones del llenado cardíaco como son el levosimendan y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3 que ya hemos dicho. Entonces, en el algoritmo, nos preguntamos primero si hay un síndrome coronario agudo que involucre el ventrículo derecho o algún TEP. Si lo hay, entonces tenemos que tratar específicamente esas etiologías. Si no, tenemos que optimizar el estatus hídrico del paciente. Debemos preguntarnos si hay una congestión marcada, que es lo más probable. Si lo hay, entonces damos diuréticos. Si no, se puede considerar, pero con mucha precaución, la administración de fluidos que no pasen de 150 cc. Después de estas dos, entonces pues miramos si la hipoperfusión periférica, si hay hipoperfusión periférica o hay hipotensión persistente. Si no, pues nos preguntamos si hay alivio o no de los síntomas. Si no hay hipoperfusión, si no hay hipotensión, entonces si hay hipotensión o si hay hipoperfusión, damos vasopresores y o inotrópicos. Y igual nos preguntamos si hay mejoría o no de los síntomas. En caso de que sí, pues podemos dar el alta. Si no, pues hay que mirar también otras terapias. Y por último, el de shock cardiogénico. Este es un síndrome debido a una disfunción cardíaca primaria que nos va a resultar en un gasto cardíaco inadecuado. Y esto es potencialmente mortal porque lleva una hipoperfusión tisular que resulta en falla multiorgánica y en muerte. Entonces, este daño cardíaco puede causar un deterioro severo de la función cardíaca, que puede ser agudo por un infarto o una miocarditis o progresivo por una insuficiencia crónica descompensada. El diagnóstico lo basamos en signos clínicos de hipoperfusión y bioquímicos de hipoperfusión. En cuanto a los signos clínicos, pues tenemos extremidades sudorosas, oliguria, confusión mental, mareos, presión de pulso estrecha, y bioquímicos que tengan una creatinina sérica elevada, acidosis metabólica o lactato sérico elevado. Entonces, para el manejo de estos pacientes, debemos preguntarnos primero si hay un síndrome coronario agudo o hay complicaciones mecánicas. Si las hay, podemos hacer un PCI de emergencia o un tratamiento quirúrgico. Si no las hay, pues identificar y tratar otras causas específicas. Entonces, en este caso vamos a considerar oxígeno o terapia ventilatoria en caso de que sea necesario, considerar inotrópicos o vasodilatadores y considerar un soporte circulatorio a corto plazo. Aquí nos preguntamos pues si hay mejoría de la hipoperfusión y el daño de la disfunción orgánica, perdón. Si la hay, pues podemos iniciar el destete de los inotrópicos y de los vasopresores o el soporte circulatorio
y continuar pues con el manejo etiológico y optimización de la terapia. Si no, pues hay que buscar pues otras medidas que ya les hemos hablado. Y este es el último, que es como previo al alta, que nos dan como las recomendaciones. Digamos, en los pacientes que están hospitalizados por falla cardíaca, hay que pues evaluar cuidadosamente los signos de congestión antes de dar el alta y optimizar el tratamiento oral. Es importante que si no se han resuelto los signos de congestión, pues no se puede dar el alta. Y eso es algo pues muy claro que lo deja la guía. También se recomienda el tratamiento médico oral antes del alta, hacer un seguimiento 1 o 2 semanas después del alta para mirar pues esos signos de congestión, para mirar la tolerancia a los medicamentos y demás. Y esta que era la parte de las mediciones del hierro, es importante mandar carboximaltosa. Se pueden considerar en los pacientes que tienen una ferritina menor a 100 o con una ferritina entre 100 y 299, pero con una saturación de transferrina menor al 20%. ¿Por qué? Porque en un estudio se mostró que tratarle pues esta condición al paciente reduce las hospitalizaciones. No reduce mortalidad y demás, pero sí reduce las hospitalizaciones, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, este ya es un resumen de los objetivos que se tienen que hacer de forma inmediata, intermedia y antes del alta y a largo plazo, con los procedimientos, pues todo lo que ya hemos hablado. Y listo, muchas gracias. Gracias a ti, Valeria y Carlos. Me gustaría saber si alguien en la llamada quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención.